Y pues estemos atentos a la palabra de nuestro Dios con nuestro pastor Noé Montelongo. Está buena. Sí. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Esta no sé desde cuándo está aquí, tiene como un año ahí abajo, pero ha de estar buena. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Cristo y hablaremos sobre la humanidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Muy importante que nosotros entendamos que Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. Y esto, hermanos, es importante que lo entendamos porque hay muchas doctrinas falsas que se oponen a esta enseñanza. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y note la última frase que dice: Jesucristo, ¿qué, hermanos? Hombre, Jesucristo, hombre. Vamos a hablar la importancia de la humanidad de Jesucristo. Él, hermanos, fue y es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender el mensaje tan importante que hoy estudiaremos, que podamos meditar, Señor, en tu palabra, crecer en ella y ser afianzados, Señor, en esta doctrina tan fundamental de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a entender, a retener y a obedecer aquello, Señor, que tú nos hables en esta tarde. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para ser receptivos a tu palabra en nombre de Cristo. Amén. Conocer a Cristo debe ser la meta principal de cada creyente. Y para conocer a Cristo necesitamos conocer su persona, su obra, su naturaleza. Y ese es el proceso que estamos llevando a cabo en estas clases de los miércoles, clases de doctrina. Son clases bíblicas en las que el tema principal es el más importante en la Biblia y es Jesucristo. Hablamos de la encarnación de Cristo y hoy hablaremos de la humanidad de Cristo. Durante el siglo II después de Cristo, estamos hablando, hermanos, casi 200 años, o más de 100 años en realidad después del ministerio de Jesucristo, surge una doctrina muy torcida llamada docetismo. Docetismo o los docetistas, usted los puede investigar, eran un grupo religioso que se mezcló con el gnosticismo de ese tiempo y empezaron a enseñar, hermanos, que Jesucristo no podía ser 100% hombre, ya que el gnosticismo es un sistema religioso dualista. Ellos enseñan que la carne no puede ser espiritual, es decir, que la carne no puede ser buena, que toda persona está corrompida. De ahí surge la doctrina de la depravación total del ser humano, que Agustín de Hipona toma como referencia para el calvinismo. Una de las bases principales es la depravación total del ser humano, que cada persona que nace en carne hereda automáticamente el pecado original, y eso incluiría a Jesucristo. Entonces lo que ellos están enseñando es que Cristo no nació en carne, que Cristo solamente fue una aparición. Note eso, que lo que los discípulos vieron era como un fantasma, una ilusión espiritual, un espíritu como un fantasma que hizo o aparentó estar en este mundo. Esa doctrina tomó mucho auge en el segundo siglo después de Cristo y era una doctrina totalmente errada, hermanos, porque negaba el nacimiento de Jesucristo como hombre. Otra doctrina, en el siglo IV, hermanos, surge el apolinarismo, por un hombre llamado Apolinar de la Odisea, donde había iglesia representada en el Nuevo Testamento. Surge el apolinarismo, que enseñaba, hermanos, que Jesucristo era un ser en parte espiritual, en parte divino y en parte humano, pero mezclaba la naturaleza de Jesús como un personaje híbrido. Es decir, su carne sí físicamente era humano, pero su mente era divina y su espíritu era divino, y no era 100% hombre, ni era tampoco 100% Dios. Era como un personaje mezclado entre un ser divino y carnal, mitad hombre, mitad Dios, o 3/4 de Dios y 1/4 de hombre, pero es una doctrina equivocada.
Otra doctrina que yo sé que no las conocemos, pero surgió fuertemente en el siglo V después de Cristo, es la doctrina de los eutiquianos, por un monje llamado Eutiques. Defendían que la doctrina enseñaba que cuando Jesús nació, como Dios, la naturaleza divina absorbió la naturaleza carnal y por lo tanto Jesucristo era Dios, pero no era hombre. Ahora, ¿por qué tiene esto importancia, hermanos? Porque si algo quiere rechazar Satanás y que nosotros ignoremos, es la manifestación en carne de Dios a través de Jesucristo. Escuche esto, hermanos, si Cristo no nació en carne, no podía morir, porque un Dios no puede morir. Y la única manera que Jesús pudo morir es que era 100% hombre. Y para que Él muriera, hermanos, tenía que tomar una forma humana, 100% humana. Y para que nosotros pudiéramos ser salvos, mire dónde está la importancia, era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados. Si Él no era hombre, no podía morir, y si no moría, no podía pagar el precio por nuestros pecados. Vaya a Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a ver, hermanos, la importancia de eso, porque desde el primer siglo, desde los tiempos que los discípulos estaban todavía aquí, había un ataque a la doctrina de la humanidad de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Y todo espíritu, Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire, Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, Segunda de Juan 1:7. ¿Sí lo está viendo, verdad, hermanos? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. ¿Y qué dice, hermanos? El anticristo. Hermanos, si algo quiere Satanás atacar es la doctrina de Cristo, porque si enseña que Jesucristo no vino en carne, entonces no pudo morir y menos resucitar, porque un Dios no muere. Y por otro lado, hermanos, que también hablaremos de eso la próxima semana, hablar de la divinidad de Cristo. Muchas personas no creen que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Los mormones no creen que Jesucristo es Dios. Y hay muchos grupos que se llaman cristianos que no creen, hermanos, en la Trinidad y no creen en Jesucristo como Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros saber y confirmar la humanidad de Jesucristo? En primer lugar, podemos observar su nacimiento. El nacimiento de Jesús fue totalmente normal, como cualquier ser humano. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y note que dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El nacimiento de Cristo fue como cualquier nacimiento. No fue, hermanos, un nacimiento que fuera gestado en menor cantidad de tiempo, que apareciera mágicamente. Fue un proceso normal. ¿Por qué? Porque Jesús debía tomar todas las características de un cuerpo humano. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 5. Lucas capítulo 2 y versículo 5, que se oigan las Biblias, hermano, moviéndose para saber que usted está buscando el texto y que sí quiere aprender a usar la Biblia y a entender la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Lucas 2, 5, mire lo que dice ahí. Dice en versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esta palabra es que estaba embarazada. El nacimiento de Jesús fue producto de un embarazo
que como ya explicamos, hermanos, fue sin intervención humana. José no tuvo nada que ver en el embarazo de María. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo, no en una relación sexual, pero sí, hermanos, en un acto totalmente milagroso en el que Dios, hermano, puso los factores humanos. Hermano, mire, cuando una persona nace en este mundo, hermanos, cuando una persona es concebida, se necesita la mezcla de dos personas, un hombre y una mujer. No puede embarazarse dos hombres ni dos mujeres, tiene que haber dos factores, un papá y una mamá. La mamá pone los cromosomas, como les había explicado, que determinan, hermanos, el cromosoma X, que determina el factor genético que hereda de su madre, la parte de la genética de la mamá, y normalmente el sexo es determinado por el papá, por el varón. El papá pone el cromosoma que puede ser X o Y, no depende de la mamá si es niño o niña, depende del papá. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Entonces necesitamos, hermanos, la conjunción de 23 pares de cromosomas. ¿Alguien corríjame? ¿No? Ok, de parte del papá y de parte de la mamá. Se necesitan combinar los cromosomas para que sea el resultado de un factor hereditario genético de una persona. Pero en esta ocasión de Jesús solamente intervino la genética de María. ¿Sí está aquí, hermanos? Y la parte complementaria la puso Dios. Y ahí es cuando se convergen dos naturalezas, hermanos, en un mismo ser. Así como Dios creó a Adán, el primer hombre, con todos sus cromosomas, Dios creó a Jesucristo, al cuerpo que Jesucristo habría de utilizar para venir a este mundo. ¿Me está siguiendo, hermano? Jesús no comenzó su existencia ahí, porque vimos la preexistencia de Cristo, pero el cuerpo fue formado e implantado en el vientre de María. Mire Lucas 2:6. Y aconteció que estando ellos ahí, note esto, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, el proceso del embarazo de Jesús fue un proceso gestal de 9 meses, igual que cualquier varón, que cualquier bebé que nace en este mundo, hombre o mujer. Y dio a luz su hijo primogénito, y mire qué interesante, lo envolvió en pañales. A Jesús, a Dios encarnado, lo envolvió en pañales. ¿Qué nos enseña eso? Que Jesús no nació como es tratado de concebir, como un niño Dios, ¿verdad? Que hacía milagros y que ya hablaba y que ya hacía cualquier cosa. No, era un bebé normal, indefenso, un bebé, hermanos, como cualquier otro bebé. A la simple vista no había ninguna diferencia entre Jesús y cualquier otro bebé, porque él era 100% hombre. Tuvo que ser envuelto en pañales. Y luego dice la Biblia, hermanos, y lo acostó en un pesebre. Obviamente no podía caminar, no podía hablar, ni menos hacer milagros, porque no había lugar para ellos, que dice, hermanos, en el mesón. Entonces, hermanos, el factor que interviene ahí es el nacimiento, y el nacimiento normal, como cualquier ser humano. Jesús nació como un bebé. También, hermanos, la genealogía de Jesús tenía una trascendencia humana. Es decir, hermanos, hay 2 ocasiones que se mencionan las genealogías de Jesús en Mateo y en Lucas. Por el lado de Mateo se nos presenta la genealogía de parte de José. Vean Mateo capítulo 1, versículo 6. Ahora, aunque sabemos que José no fue el padre biológico de Jesús, aún así la posición, hermano, de tener bajo su cuidado a Jesús le daba el derecho para ser heredero al trono de David, por el lado de José y por el lado de María. En Mateo 1:16 dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14.
Si estamos ahí, hermanos, la genealogía por el lado de José mostraba y confirmaba el derecho al trono de David de parte de Jesucristo, cumpliendo la profecía que sería el hijo de David. Y vemos, hermanos, también en Lucas capítulo 3, versículo 23, muchos críticos dicen que hay diferencia entre una genealogía y otra, y claro que la hay, porque del lado de Lucas, hermanos, se presenta la genealogía por el lado de María. Y vemos ahí en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Lo que los estudiosos dicen, hermanos, que esta palabra hijo de Elí, la palabra que se usa tiene que ver, hermano, con la palabra yerno. Alguien que se casó con la hija de Elí y que era nombrado como hijo de él. Y toda la genealogía que menciona desde Adán hasta Elí, hermanos, es la genealogía de parte de María. Jesús tuvo una genealogía humana, no porque él fuera totalmente y solamente humano, pero tenía una naturaleza 100% hombre. Entonces su nacimiento fue humano, su genealogía era humana, pero también su desarrollo fue gradual. Él, hermanos, hay diferentes posturas, ¿verdad?, o tradiciones que surgen de un libro que se da a conocer en el siglo II, a mediados del siglo II después de Cristo, el Evangelio de Tomás. En ese mismo tiempo que sale el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, salieron muchos libros, ¿verdad?, que eran apócrifos. Quiere decir no inspirados, que no son verdaderos. Apócrifo significa falso. Los gnósticos de aquel tiempo, hermanos, atacaban mucho la fe del cristianismo y sacaron muchos escritos inventados por leyendas o tradiciones que surgieron y dieron pie a muchas falsas doctrinas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que no era, hermanos, para nada el Tomás que era discípulo del Señor Jesús, porque estamos hablando que vivió más de 100 años después de Jesús y se escribió más de 100 años después del ministerio de Jesús. Pero él cuenta la niñez de Jesús y cuenta que cuando Jesús era un niño formaba pájaros con barro. Tal vez usted ha escuchado esa tradición, y que milagrosamente les daba vida. ¿Alguien ha escuchado sobre esos eventos de la vida de Jesús? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, bueno. También que había niños que se aprovechaban o que lo maldecían o que lo trataban mal, y que Jesús los maldecía y esos niños se enfermaban o morían y luego Jesús los resucitaba. Todo eso, hermanos, no tiene ningún sustento bíblico, porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 2 que el primer milagro que hizo Jesús, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? En las bodas de Caná de Galilea convirtió el agua en vino. Nos dice que la primer señal que Jesús hizo en su vida fue convertir el agua en vino. No hubo otro antes. Entonces son especulaciones basadas en cuentos, en fábulas que alguien inventó para tratar de confundir la mente de la gente. Pero Jesús no era un niño milagroso, no era un super niño, un superdotado. Vea en Lucas capítulo 2, versículo 40, el desarrollo de Jesús fue normal como el de cada persona. Lucas 2:40, ¿qué nos dice, hermanos? Que el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de ¿qué, hermanos? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, que Jesús desde que nació no tenía, hermanos, la característica de omnisciencia. Él tuvo que aprender y llenarse de sabiduría gradualmente hasta llegar a un conocimiento pleno, en que sí, la Biblia nos dice que él no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, porque él podía ver los pensamientos de la gente. Si está aquí, hermano, la sabiduría de Jesús creció a tal manera que él aprendió todas las cosas. Pero vemos que cuando él era niño, su desarrollo fue progresivo, fue gradual. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tenía ese plan. Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron a la edad de 12 años, es el único evento
de la juventud de Jesús que nosotros tenemos, y de ahí no sabemos nada hasta el ministerio, que empieza su ministerio justamente en los evangelios, hasta los 30 años de edad. Pero dice que 3 días después le hallaron en el templo a los 12 años, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de qué, hermanos, de su inteligencia y de sus respuestas. Sí, claramente, hermanos, Jesús desde muy pequeño empezó a aprender, a crecer en sabiduría. Mire el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía ¿en qué, hermanos? En sabiduría. Esto habla de un desarrollo mental progresivo. Y luego dice en estatura. Eso habla de un crecimiento físico. Amén, hermanos. Y va creciendo como cualquier niño, como cualquier joven, hasta desarrollarse a la edad adulta. Y luego nos dice en gracia para con Dios. Esto nos habla de la parte espiritual de Jesús, porque Él tuvo un crecimiento espiritual, aunque era Dios. Amén, hermanos. Él era también 100% hombre, y como hombre Jesús necesitaba caminar con Dios el Padre. ¿Me está escuchando, hermanos? Porque Él vino no solo como Dios, vino como hombre también. Y toda su vida terrenal la vivió como hombre. Por eso necesitaba crecer en gracia para con Dios, y dice ahí, y los hombres. Esto habla de su vida y desarrollo social. La apariencia de Jesús, es muy interesante saber cómo era Jesús. La mayoría de nosotros nos imaginamos a Jesús, ¿verdad, hermanos? Como se nos pintan los cuadros. Todos hemos visto un cuadro, una representación, una imagen de Jesús. Pero les tengo una mala noticia: ese no era Jesús. Ahora, usted puede investigar en la arqueología y revise documentales y revise hallazgos arqueológicos. Todas las representaciones, cuadros, figuras de Jesús de los primeros siglos, hermanos, eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día. En la época del Renacimiento hubo un artista muy conocido llamado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue el pintor que desarrolló el mural, ¿verdad?, de la Última Cena. Todos lo hemos visto. Algunos hasta a lo mejor lo tienen ahí en su casa, el cuadro de la Última Cena. ¿Han visto ustedes películas como El Código da Vinci? No tiene nada que ver con Jesús. Pero bueno, él pintó ese cuadro y pintó también un supuesto retrato de Jesús. Se han hecho estudios e investigaciones para determinar de dónde da Vinci sacó esas imágenes, y los estudios científicos, hermanos, hechos con pruebas, demuestran que los rasgos del rostro que usa Da Vinci para sus cuadros o para sus pinturas de Jesús, ¿quién creen que es? Él mismo. Era tan narcisista Da Vinci que él quería poner su propia cara como Jesús y que la gente lo adorara a él como Jesús. Investíguelo, no me lo crea. Investíguelo. Hay documentales, inclusive en National Geographic y otros documentales, donde se muestran los rasgos del rostro que utilizaba Da Vinci como modelo. Era el mismo. Y la otra versión del modelo que utilizaba es mucho más, ¿cómo se dice cuando es, bueno, peor la escena? Pero Da Vinci se ha confirmado que era su propio rostro. Entonces todos los cuadros, imágenes y representaciones de Jesús que usted ve hoy en día, no es Jesús, es Leonardo da Vinci. ¿Por qué ustedes en la iglesia no tienen aquí una imagen de Jesús? Tenemos una cruz allá arriba que es un emblema del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero no tiene ningún poder ese símbolo por sí mismo. Lo único que hace el mensaje de la cruz algo poderoso es que Cristo murió en la cruz. Pero no tenemos un cuerpo ahí colgado, porque Cristo en la cruz, Él fue crucificado, fue muerto, pero Él no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día. Amén, hermanos. Y creemos en un Jesús vivo, en un Jesús resucitado.
Pero otro aspecto es que en la imagen que se usa de Jesús no corresponde con el rostro de Jesús. Para empezar, Jesús no tenía ojos de color, Jesús era judío. En Juan capítulo 4, versículo 9, encontramos la historia cuando Jesús llega y se encuentra con la mujer samaritana. Y a simple vista la mujer samaritana reconoció que Jesús era judío. Juan 4:9, la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si Jesús tuviera ojos de color y cabello rizado y largo, tal vez la mujer samaritana lo hubiera confundido con otra mujer. Y no estoy blasfemando, pero Jesús no tenía cabello largo, y se los voy a demostrar. Y Jesús no tenía esas facciones afeminadas y medias raras y medias así. No era ese Jesús. Jesús era judío, probablemente moreno, cabello negro, no largo, y ahorita les voy a demostrar bíblicamente. De hecho, la Biblia enseña, el profeta Isaías dice: le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. 700 años antes, Isaías profetiza que Jesús no trascendía físicamente por su apariencia. Jesús no era débil, porque para volcar las mesas de los cambistas, que pesaban más de 80 kilos, tenía que ser y para ser carpintero, tenía que tener fortaleza física grande. Pero era judío, era de tez probablemente morena. Amén, hermanos. Y note esto también, que debemos entender que la confusión que ha surgido de que Jesús tenía el cabello largo es porque se le llama, uno de los títulos de Jesús es Nazareno, y hay una confusión en terminología de nazareo con nazareno. ¿Cuál es la distinción? El nazareato o el nazareo era un voto de consagración a Dios que en el Antiguo Testamento se usaba, y en el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo hizo voto de nazareato en el libro de Hechos, y este voto de nazareato dependía de que un tiempo de consagración la persona que se dedicaba a Dios no se cortaba el cabello, pero era específicamente como algo de humillación, de deshonra, para sí mismo humillarse y consagrarse a Dios. El nazareo no podía comer ciertas cosas, no podía beber ningún producto de la uva, ni sidra, ningún tipo de bebida que pudiera ser fermentada, no podía tocar cuerpos de muertos. Tenía una consagración absoluta a Dios, el nazareo. Y una persona nazarea, normalmente su cabello era largo. Hay varios nazareos en la Biblia. ¿Alguien me puede mencionar alguno? Sansón era nazareo. ¿Quién más? ¿No? Sansón era nazareo. ¿Nadie más? Samuel era nazareo. ¿Quién más? Juan el Bautista era nazareo, y Elías era nazareo. Tenían votos de consagración a Dios. El apóstol Pablo, por un periodo de tiempo, culminando ese voto, se rapó la cabeza. Pero no es lo mismo nazareo que nazareno. Nazareno es un gentilicio que nos habla del origen de una persona que es de la región de Nazaret. ¿Estamos aquí, hermanos? Por esa ignorancia de terminologías, la gente supuso que al ser nazareno Jesús debía tener cabello largo, pero la Biblia nos enseña que no es correcto para un hombre dejarse crecer el cabello. Lo voy a leer para que lo vea. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 14, 1 Corintios 11, 14, la naturaleza misma, fíjese, algo muy básico. 1 Corintios 11, 14, la naturaleza misma, pregunta Pablo, no os enseña que al varón le es, ¿qué, hermanos? Deshonroso dejarse crecer el cabello. Para aquellos greñudos que les gusta dejarse crecer el cabello, que no les gusta cortarse el cabello, hoy en día a los jóvenes les gusta lucir como mangos chupados hacia arriba, ¿verdad? Les gusta su cabello largo, su cabello que les tape las orejas y los ojos. Bueno, en la Biblia es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello.
Amén, hermanos. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Dice eso la Biblia, ¿verdad que sí, hermano? Entonces es un principio bíblico. Jesús no podía tener cabello largo. ¿Por qué, hermanos? Porque es deshonroso para una persona dejarse crecer el cabello. Eso dice la Biblia. El Talmud, que es un libro de tradiciones judías, enseñaba que a los varones en el primer siglo, hermanos, se les obligaba y se les presionaba a cortarse el cabello mínimo una vez al mes para no deshonrar su propio cuerpo. También en los tiempos o en la arqueología, todos los hallazgos arqueológicos del primer siglo, hermanos, coinciden con pinturas, figuras, esculturas. Todas las imágenes del primer siglo, de romanos, de griegos, de judíos, tienen cabello corto. No era ni siquiera culturalmente ni de moda, ni mucho menos que una persona tuviera el cabello largo. Entonces Jesús, su apariencia no es la que imaginamos. La apariencia de Jesús es una apariencia judía, normal, cotidiana. No es, hermano, hermoso, no es con atractivo, como dice Isaías, no era con el cabello largo. Jesús era una persona común y corriente en el aspecto físico, ¿ok, hermano? Porque en el aspecto de su naturaleza, pues es Dios encarnado. Amén, hermanos. No estamos minimizando, solamente estamos especificando. ¿Por qué es tan importante la humanidad de Cristo? Porque a veces nosotros suponemos que la vida de Cristo fue una vida sin importancia, o que bueno, sí, pues Él es Cristo, pues Él no pecó porque es Cristo, porque es Dios. Pues qué fácil para Cristo ayunar, qué fácil para Cristo orar, qué fácil para Cristo hacer esto o aquello. Y pensamos que su vida fue diferente a la nuestra. Y la única diferencia que Jesús tuvo con nosotros, hermanos, es que Él era sin pecado, 100% justo, perfecto y santo. Amén, hermanos. Jesús era un ser 100% hombre. ¿Qué distingue a un ser humano? Que un ser humano está constituido en tres partes. Tenemos que un cuerpo físicamente tangible, y Jesús tuvo un cuerpo. En Mateo 26:12 dice: al derramar este perfume sobre mi cuerpo, hablando de aquella mujer que estaba ungiendo con perfume su cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Él dice mi cuerpo. Jesús tuvo un cuerpo. En Hebreos 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús tuvo un cuerpo. Mire en Hebreos 10:10, por favor, Hebreos 10:10, dice la Biblia, Hebreos 10:10, lo vamos a encontrar y lo vamos a leer ahí. En esta voluntad, Hebreos 10:10, ¿ya lo tienen, hermanos? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién, hermanos? De Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús tuvo un cuerpo humano. Amén, hermanos. Todas las características que usted y yo tenemos como seres humanos, Jesús las tuvo. Jesús las tuvo. Así que Hebreos 2:14, ahí estamos en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron, escucha esto, de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Su cuerpo era de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí está viendo ahí, hermano? La única diferencia entre Jesús, el cuerpo de Jesús y el nuestro, estaba en su sangre. Su sangre, hermanos, no estaba contaminada por el pecado. Su sangre era sangre pura, sangre perfecta, sangre creada específicamente para ser derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso la sangre de Cristo es tan importante. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Por eso la sangre de Cristo nos puede limpiar a nosotros nuestros pecados, porque es sangre limpia, sangre pura, sangre inocente, sangre de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que la sangre que hay en nosotros no la recibimos ni de papá ni de mamá?
La sangre con la que nace un bebé no viene del papá ni viene de la mamá. Es una sangre que produce nuestro propio cuerpo desde ser embrión. Lo único que recibimos de papá y de mamá es el código genético que nos muestra el tipo de sangre que nuestro mismo cuerpo desarrolla con esa información genética. Pero por eso es que un bebé que nace de una mamá que tiene VIH, un virus en la sangre de inmunodeficiencia adquirida, puede un bebé nacer sin la enfermedad, porque la sangre de la mamá no pasa por el bebé. Si la sangre de la mamá pasara por el bebé, destruiría al bebé como si fuera un objeto extraño. Pero está demostrado científicamente que en ningún momento la sangre de un bebé entra en contacto con el de una madre, a menos que haya una herida en que la sangre se mezcle. Pero no recibimos sangre de mamá ni de papá, es una sangre que nuestro propio cuerpo fabrica, porque Dios tiene el poder de hacerlo. La sangre de Cristo fue específica, no era sangre de María, era sangre de Dios encarnado, preparada específicamente para hacer un sacrificio precioso por nuestros pecados, hermanos. Entonces Jesús tenía un cuerpo, pero también Jesús tenía un alma. Oh sí, el alma es la parte del cuerpo donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Mire en Mateo 26:38. Mateo 26:38. Esto es interesante, seguramente algo de esto usted no conocía, o lo puede aprender o lo puede repasar, pero en Mateo 26:38 nos dice: entonces Jesús les dijo, ¿mi qué? Mi alma está ¿qué? Muy triste. El alma es el centro de las emociones. Todo lo que usted y yo sentimos cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, no es la carne enojada, no es el espíritu, es el alma, es el centro de las emociones, es nuestra personalidad. Mi alma está muy triste. Jesús tenía alma hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. En Juan 12:27 también dijo Jesús: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús hablaba de sus emociones. Él decía: yo estoy muy triste hasta la muerte, mi alma está muy triste. Hermanos, Jesús también tuvo momentos de tristeza, así como usted y yo los hemos tenido. En algún momento usted se ha puesto tan triste, le llamamos depresión, ¿verdad? Que es un momento de angustia, de tristeza extrema, quizá porque usted enfrenta alguna prueba, algún sufrimiento, algún dolor, algún quebranto, alguna enfermedad, la pérdida de un ser querido. Usted ha llorado, se ha puesto triste y usted piensa: nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy pasando, nadie ha tenido este dolor que yo tengo. Déjame decirte que no es verdad. Cristo también pasó por momentos de angustia extremos, y así como Él pasó por sufrimiento, Él entiende nuestro sufrimiento. Y mire, me gozo de saber que no hubo una experiencia humana, a excepción del pecado, que Jesús no haya experimentado, que no hay una situación en la que Jesús no te entienda en carne propia. Él dice: así como tú sufres, yo sufrí. Todo. ¿Sabías que Él pasó la pérdida de José, su padre no biológico? ¿Sabías que Jesús enfrentó la pérdida de amigos como Lázaro? ¿Sabías que Jesús enfrentó ataques, acusaciones falsas? ¿Sabías que Jesús enfrentó traición? ¿Sabías que a Jesús lo entregaron uno de los más cercanos a Él? ¿Sabías que Jesús experimentó todo lo que tú y yo podemos experimentar? Porque no tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Conocer la doctrina de Cristo me ayuda a saber: Señor, tú sabes cómo me siento, porque tú sentiste lo mismo. Uno de los dolores más grandes e inimaginables es la pérdida de un hijo. Dios vio morir a su hijo en la cruz del Calvario. El abandono,
la tristeza. Jesús pudo compadecerse, Él tenía alma, tenía emociones, las tiene. Jesús tuvo un espíritu. En Mateo 27:50, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. No era un espíritu con mayúscula, era un espíritu con minúscula, hablando de la parte del ser humano que comunica con Dios. En Marcos 2:8, conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La parte del espíritu es la parte del ser humano que discierne conceptos y verdades espirituales, que conoce lo que Dios quiere para nuestra vida. Jesús tenía un espíritu que lo guiaba hacia Dios. En Lucas 23:46, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús tuvo un cuerpo, tuvo un alma y tuvo un espíritu. También la humanidad de Jesús nos ayuda a entender que Él tuvo las mismas limitaciones que un cuerpo humano tiene. En Juan 4:6, vaya conmigo, Juan 4:6. Voy a pedir a algunos varones que me lean un pasaje. Voy a dar unas citas y alguien levanta la mano para leerlo, lo tiene listo y los leemos y todos escuchamos. Pero necesito que los que lean bien fuerte y claro, ¿ok? Y si no hay hombres que lean fuerte y claro, puede ser una hermana. Pero en Juan 4:6, ¿quién puede leer eso? Permítame, ahorita le digo cuándo. Juan 4:6, Pablo, hermano Eric. Mateo 8:24, ¿quién me lo lee? Mateo 8:24, ahí atrás Joel, fuerte y claro. Mateo 21:18, ¿quién me lo lee? Hermano Eliezer. Juan 19:28, Juan 19:28, ¿quién me lo lee? ¿Algún hombre? Si no hay hombres, una mujer que lo lea. Hermano Luis, gracias. Juan 19:28, Lucas 23:46, Lucas 23:46, hermano Luis, vamos a leer esos pasajes. Empezamos con Juan 4:6. ¿Qué vemos ahí que experimentó Jesús, hermanos? Cansancio. Jesús cansado. La palabra copiao es un cansancio extremo. Jesús caminó y caminó y se cansó. ¿Alguna vez usted ha estado cansado, hermanos? Jesús también se cansó. A propósito, Él era muy trabajador. Mateo 8:24, fuerte y claro. ¿Qué vemos que experimentó Jesús ahí? Sueño. Veo algunos que tienen sueños, se están quedando dormidos algunos, ¿verdad? Jesús también se durmió, pero Él no se durmió en el culto, hermanos, se durmió ahí en la barca, amén. Entonces Jesús también tenía que dormir. ¿Usted se ha sentido cansado? Jesús se sintió cansado. Mateo 21:18, ahí nos vamos a identificar todos. ¿Tuvo qué? Jesús tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? No tienen hambre, ok, nomás yo tengo hambre. Volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús experimentó el hambre, hermanos, hambre fuerte, hambre intensa, porque estaba viajando y no había que comer. Llegó a una higuera para ver si hallaba fruto y no halló, y Jesús se enojó y maldijo la higuera. Amén, hermanos. Juan 19:28. ¿Qué experimentó Jesús? Sed. Qué fea es la sed, ¿verdad, hermanos? ¿Sabía que el cuerpo humano no puede aguantar más de 2 o 3 días sin agua? Nos deshidratamos rápidamente. Nomás hablamos de sed y me da sed, mire, aquí tengo agua. Jesús tuvo sed. Y ahora cuando trataron de darle de beber, no le dieron agua. Dígale que no estoy, por favor. Gracias. No le dieron agua, le dieron vinagre mezclado con agua, ¿verdad? Porque era un tipo de analgésico, hermanos. Era para ayudarle a mitigar el dolor que él tenía. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lo rechazó. Él no quería evitar sufrir el dolor por usted y por mí. Tuvo sed. Lucas 23:46.
expiró, el cuerpo de Jesús tenía la capacidad física de morir. ¿Por qué, hermano? Porque como Dios no puede morir. Dios es eterno. Si pudiera morir no podría ser Dios. Entonces, para poder morir en la cruz, tuvo que tomar un cuerpo 100% humano. Y como explicamos la semana pasada, hermanos, María no es la madre de Dios, es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Fue madre del cuerpo que Jesús utilizó para nacer en este mundo. Y algo que la gente no entiende es el concepto de la unión hipostática de Cristo, que significa que eran dos naturalezas 100% completas, unidas en un mismo ser. Dios sin dejar de ser Dios y hombre sin dejar de ser hombre. El asunto es que para que la naturaleza humana pudiera vivir en Cristo, tenían que despojarse algunas características de su naturaleza divina. Según Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma, morfos de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, que no se quitó a sí mismo ciertas características, haciéndose, dice la Biblia, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, Jesús tuvo las limitaciones de un cuerpo humano. A veces suponemos que porque era Dios, Él nunca tuvo hambre, nunca tuvo sed, nunca tuvo tentaciones. Y esa es otra parte y otro aspecto de Cristo, que como dije ahorita en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Escucha, hermano, en todo. No hay un aspecto en el que usted y yo seamos tentados que Jesús no haya sido tentado. Hebreos 2:18, vaya conmigo. Hebreos 2:18. En todos los aspectos Jesús fue tentado. Hebreos 2:18. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ay, Diosito, tú no entiendes. No, sí entiende, porque Él pasó toda la tentación. En Lucas 4:13 dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, todas las cosas que usted y yo somos tentados, Jesús también fue tentado. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros caemos en la tentación. Jesús fue tentado, pero nunca cometió pecado. Amén, hermanos. En la tentación en el desierto, ¿cuál fue la tentación que Satanás? Ahora, Satanás sabía que Jesús no iba a pecar, pero al menos trató de desbalancear su mente humanamente hablando. Cuando le dice, si en verdad eres hijo de Dios. Note el pensamiento tan tramposo que Satanás utiliza. ¿De verdad serás quien dices que eres? ¿De verdad serás el hijo de Dios? ¿No estarás loco? Y un deseo o una tentación de comprobarse a sí mismo Jesús que era el hijo de Dios. Dice, si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús podía hacer eso? Claro que sí. Pero al ceder a esa tentación, Él estaría dudando de quién era a sí mismo. ¿Sí me está escuchando, hermano? La tentación de Satanás es sutil. A veces la tentación no es que vayas y te vayas a una cantina a emborrachar. A veces la tentación de Satanás es, ¿de verdad serás cristiano? ¿De verdad serás salvo? ¿De verdad vale la pena ir a la iglesia? Y muchas veces, hermanos, Satanás usa las circunstancias, como Jesús tuvo hambre, 40 días y 40 noches no había comido nada, y Satanás lo tentó con la comida, con una confirmación de una necesidad.
o de las circunstancias. Y muchas veces Satanás a usted y a mí nos tienta de la misma manera. Oye, si estás yendo a la iglesia, ¿por qué te está yendo mal? ¿Por qué las cosas no salen como esperabas? ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué Dios no te bendice? Y trata de hacernos pensar y dudar de la obra de Dios en nosotros. ¿Sí sabía usted que el propósito de Dios no es darnos dinero? A Dios es lo último que le importa, nuestras necesidades físicas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Tú crees que un ave del cielo anda, ay, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a comprar? ¿Cómo se llama? ¿Alpistle? ¿Alpistle se llama? ¿Alpiste? ¿Alpiste o alpistle? Sin la L. Sin la L, ok. ¿Dónde voy a comprar alpiste? Ay, ando bien atorado porque tengo la tarjeta de crédito. No. Las aves comen y ni se preocupan por la comida. Dios dice, ¿a poco las aves valen más que ustedes? ¿No valéis vosotros más que las aves? Y Dios no puede asimilar cómo el ser humano, ay, ¿y qué voy a comprar? Y las tortillas y el queso y el jamón. Hermanos, siempre hemos tenido que comer. Yo no veo aquí a alguien que lleve semanas sin comer. No veo a nadie que parezca que tenga ni un día sin comer. Todos se parece que hemos comido mucho esta semana. Digo, a lo mejor no hemos comido carne asada y no hemos comido tamales y menudo, pero pues comemos frijolitos y huevito y tortillitas. Y mire que qué bendición que Dios cuida de nosotros. Pero a veces la tentación viene a hacernos pensar que porque no traemos dinero en la bolsa, nuestras circunstancias están totalmente destruidas. Atacar la mente es una estrategia de Satanás. ¿Vieron esta muchachita que se atravesó la calle para matarse, hermanos? ¿Qué creen que pasaba por la mente de ella? Sin duda un ataque de Satanás a la mente de la gente, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué problemas puedes tener a los 24 años para desear matarte? No sabemos las circunstancias, pero tampoco las justificamos, porque Cristo pasó por los ataques más terribles del mismo Satanás y Él venció. ¿Y sabe cómo venció? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Escrito está. Oh, la Biblia es la espada del Espíritu, que podemos tener victoria sobre la tentación. El escudo de la fe y la espada del Espíritu. Jesús pasó por tentaciones, todas las que usted pueda imaginar, muchas de ellas en su mente. Si en verdad eres hijo de Dios, aviéntate y di, porque dice la Biblia que a sus ángeles mandará. ¿Y qué dice? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Muchos pensamientos vienen a nuestra mente, pero no son estrategias nuevas de Satanás. Son las mismas que siempre ha utilizado, porque le siguen funcionando. La naturaleza humana es muy predecible. Te mete un pensamiento y ya te arruinó la vida. No deje que Satanás trabaje en su mente, hermanos. Jesús experimentó sentimientos humanos como la compasión. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Experimentó el enojo. Jesús se enojó, sí, en Marcos 3:5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Fíjese, Jesús se enojó. Allá cuando volcó las mesas de los cambistas estaba enojado. Cuando la gente tenía incredulidad estaba enojado. Jesús lloró. En Juan 11:35, uno de los pasajes más impactantes de la Biblia, Jesús lloró. El versículo más corto del Nuevo Testamento. Si le mandan a aprenderse un versículo, apréndase Juan 11:35, Jesús lloró. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Nos enseña una gran verdad. El corazón de Jesús fue compungido y quebrantado por el dolor de Marta y María, por la muerte de Lázaro. Dice en Juan 11:33 que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús lloró. ¿Alguna vez usted ha llorado? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró?
¿Qué fue el motivo por el que usted lloró? ¿Lloró por un quebranto, por una ofensa, por un pleito, por un hijo, por una necesidad, por un dolor? Cualquiera que haya sido la experiencia, hermano, Dios la conoce. El Señor conoce tu corazón. Jesús necesitó orar. En Mateo 26:36, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, le dijo a sus discípulos, a propósito de decirles: mi alma está muy triste hasta la muerte, sentados aquí, entre tanto yo voy ahí y oro. ¿Por qué Jesús necesitaba orar? Si Él es Dios. La lógica del testigo de Jehová es: no, Cristo no es Dios, porque si Cristo es Dios, ¿por qué oraba? Entonces oraba y se hablaba a sí mismo. Obviamente ignoran lo que es la encarnación de Cristo. Cuando Cristo andaba en la tierra, no andaba como Dios, andaba como un hombre, completamente dependiendo del poder del Espíritu Santo. En sus fuerzas humanas, con todas las limitaciones que vemos, vaya que Jesús sabía que Él necesitaba orar. Oró antes de entrar en la tentación, de pasar por la tentación. Usted y yo debemos orar. Y cuando los discípulos dijeron: enséñanos a orar, ustedes deben orar: Padre nuestro que estás en los cielos. No que repitan esa frase, sino una oración modelo para enseñarnos cómo orar. Y en una parte dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ustedes deben orar para que no entren en tentación. Le dijo a Pedro y a Jacobo y a Juan: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús necesitó orar antes de escoger a sus discípulos. Pasó la noche entera en oración. Jesús, con toda su sabiduría, antes de tomar una decisión, pasó la noche orando. Y usted y yo, de Tim Marín, de Don Pingüe, ese. Por eso nos equivocamos tanto en nuestras decisiones. Es que escogí esto, compré aquello, hice el otro y me equivoqué. Claro, ¿cuándo pediste el consejo de Dios? Si Jesús necesitaba orar, tú y yo necesitamos orar. ¿Cómo nos sentimos superiores a Cristo, verdad? Cada que Jesús tenía un éxito, una campaña grandísima con miles de personas, se apartaba al desierto a orar, porque es un tiempo peligroso. En mi ruta hubo 20 visitantes, vete a orar para que no se te suba la cabeza. Amén, hermano. Me subieron de puesto en el trabajo, vete a orar para que estés humilde, porque luego ni quien te pueda aguantar, porque te sientes como que y te subes a un blog y te mareas. Pero así somos, hermanos, en nuestra naturaleza humana. Jesús necesitó orar antes de tomar decisiones, en los tiempos de tentación, en los tiempos que venía el dolor y el quebranto. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Entre más difíciles sean tus problemas, más necesitas orar. Qué ironía la gente que dice: no, pastor, es que voy a dejar de ir un tiempo a la iglesia porque tengo unos problemas. Cuando arregle esos problemas, regreso a la iglesia. ¿Dónde está la lógica en eso? Es como si fueras al hospital: es que tengo algunas enfermedades, ya no voy a venir al hospital, cuando me cure regreso. El doctor te va a decir: ¿ya para qué vienes? Cuando estás enfermo es cuando más ayuda necesitas. Cuando estás en problemas, más dirección de Dios necesitas, más oración necesitas, más ayuda de Dios necesitas. Pero qué irracionales que somos. Jesús oró, y muchos pasajes nos dicen que Jesús se congregaba en las sinagogas, asistía a leer y a escuchar y a enseñar. Jesús necesitaba congregarse, pero usted no necesita. Usted es más santo que Dios. Estoy siendo sarcástico, pero no es así, hermano. Si Él necesitaba, y como solía, oraba y se congregaba y leía la escritura y ayunaba, palabra mala, ¿verdad? Más usted y yo necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Y bueno, el tiempo nos falta para decir que como hombre,
Jesús se sometió al Padre. Mientras que Él andaba aquí en la tierra, Él andaba como un hombre obediente a la voluntad del Padre. Juan 14:28 dice: yo voy al Padre porque el Padre es mayores que yo. En Juan 15:19 dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan 8:42 Jesús dice: he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Está hablando del Padre. Y también dijo: yo siempre hago lo que le agrada. Jesús se sometió a la voluntad del Padre como un hijo obediente. ¿Sabía usted que hubo algo que Jesús nunca había experimentado? Parte de todas las limitaciones humanas, pero una de las cosas que Jesús tuvo que aprender, no por ignorancia, sino por falta de experiencia, es obedecer. Dice en Filipenses: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabía usted que Jesús tuvo que obedecer a María y a José mientras era un niño? Y luego tuvo que obedecer a las autoridades religiosas y al imperio romano. Tuvo que someterse a la voluntad del Padre. Qué difícil aprender algo que no se sabe, pero en su humildad Jesús obedeció. Y por eso también nos enseña a nosotros que si Él pudo obedecer, usted y yo también debemos aprender a obedecer. Es que no me nace, pastor. No nos nace, porque somos rebeldes, pero tenemos que hacernos obedientes. Estudiar la humanidad de Cristo nos identifica más con Él. Cuando escuchas cómo es Él, te das cuenta que es más parecido a nosotros de lo que pensamos, que no hay tanta distancia entre Él y nosotros, que aun siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no está tan lejos de ti y de mí como tú y yo pensamos. Él nos entiende, nos conoce, nos ama, se entregó por nosotros, y Él está listo para ayudarnos en cada aspecto de nuestra vida. ¿No le emociona conocer más a Jesús? Si usted le conoce más, le voy a decir qué va a pasar cuando conoce a Jesús. No hay otro resultado diferente que conocer a Jesús y amarle. No puedes conocerle y no amarle. No puedes. Y no puedes amarle y no servirle. Por eso es importante conocer más a Jesús. Pablo decía: a fin de conocerle. Todas las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos ese aspecto tan parecido a nosotros, que es la humanidad de Cristo.